Hola, un saludo a todos, soy el profesor Reiner. Gracias a todos aquellos que están viendo nuestros tutoriales, nuestras videoclases y la están compartiendo con sus amigos en sus redes sociales. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio más de programación con el software GMWin, que es el software para la lectura, para las programaciones, para los lenguajes, en este caso de los PLC de la marca Glofa. Vamos a hacer una aplicación más de Timer on Delay. Nos plantean las siguientes condiciones de trabajo. Número 1, al dar una señal de marcha a push button 1 se enciende la lámpara 1. Después de 2 segundos se enciende la lámpara 2 y se apaga la lámpara 1. Después de 2 segundos se enciende la lámpara 3 y se apaga la lámpara 2. Después de 2 segundos se enciende la lámpara 4 y se apaga la lámpara número 3. Después de 2 segundos se apagará la lámpara número 4. Y al dar una señal de paro se apagará todo el sistema, esto de ser necesario. Lo que vamos a hacer ahorita aquí es un encendido secuenciado de las lámparas. En este caso unas lámparas, vamos a venir encendiendo una lámpara y a la vez vamos a venir apagando otra. Bueno, vamos a utilizar en este caso 4 timers, un pulsador de marcha, un pulsador de paro. El pulsador de paro, el push button 2 va a ser utilizado solo si es necesario detener el sistema antes de que se apague, ¿verdad? Entonces ahora pasaremos a nuestro software, en donde crearemos un archivo nuevo e iniciaremos a insertar nuestras variables. En este caso necesitamos un pulsador normalmente abierto, necesitaremos un pulsador normalmente cerrado, necesitaremos también una retención eléctrica, por lo tanto nosotros lo vamos a hacer de esta manera. Entonces vamos a hacerlo así. Esperamos pues que nos quede bien el problema y que sea una ayuda para todos ustedes. Entonces aquí ya tenemos nuestra retención eléctrica. Nos hace falta un contacto más acá, pero después explicamos cómo haremos esa situación. Entonces venimos acá, vamos a insertar unos timers. En este caso son 4 timers los que vamos a utilizar. Los timers que vamos a estar utilizando son los timers of delay, por lo tanto vamos a utilizar el TON. Esto lo podemos hacer a un inicio o podemos hacerlo hasta el final. Eso lo dejo a criterio de ustedes. En este caso pues yo voy a sacarlos ahorita, los timers que vamos a estar utilizando. Y nada, pues esto es, como le digo, a criterio de cada quien. Son 4 timers, los vamos a sacar en este instante para posteriormente ubicarlos en sus lugares. Bien, ya teniendo los timers acá, entonces comenzamos a hacer nuestras conexiones. Vamos a tratar de explicarlo bastante despacio para que ustedes entiendan. Entonces vamos a unir este timer acá, el otro timer lo vamos a poner por acá, aquí, el otro timer lo vamos a poner más hacia abajo. Parece que ya hice algo que no era. El otro timer lo ponemos más hacia acá y venimos y traemos el otro timer hasta acá. Entonces vamos a tratar de disminuir un poquito más esta pantalla para ver allí. En el caso acá vamos a colocar un contacto y una línea horizontal vertical. La hemos puesto acá. Venimos acá y insertamos el otro. Venimos acá, insertamos otro contacto que lo va a activar. Y ahí ya tenemos los 4 timers con la retención. Ahora vamos a necesitar las 4 salidas que nosotros vamos a estar utilizando. Para ello pues vamos a ampliar un poquito para que se vea mejor. Y acá vamos a insertar, en este caso como siempre vamos a encender 1. Entonces vamos a insertar una salida. Venimos acá, insertamos lo que será la segunda lámpara. Venimos acá, insertamos lo que será la tercera lámpara. Y acá insertamos lo que va a representarnos como la cuarta salida, o sea, la cuarta lámpara. Ahora, teniendo aquí nuestra programación, vamos a comenzar a hacer una pequeña tabla de variables, o comenzaremos, que se nos va a venir armando aquí, o vamos a comenzar a hacer las asignaciones de las direcciones de la variable. Comenzamos, este es push button 1, por lo tanto este es pb1 y es una entrada, y lo vamos a asignar a la entrada y 0.0.
Acá tenemos push button 2, por lo tanto este va a ser direccionado hacia, como ya hemos asignado la i0.0.0, ahora esta va a ser la i0.0.1 para que no existan contradicciones. Esta es la memoria, una memoria de sistema, va a ser la M1. Dejamos que el sistema la asigne. Ahora venimos acá a llamar esa variable. Y en este caso, como la primera lámpara la va a encender, perdón, no le he asignado nombre, la primera lámpara la va a encender, se va a encender directamente. Entonces esta variable de aquí va a encender el primer timer, ¿ya? Que este de acá le va a hacer el timer 1, y a la vez que enciende el primer timer encenderá la primera lámpara. Entonces esta de acá será asignada a la variable M1. Ahora nos regresamos acá cuando se encienda la primera lámpara. Acá asignaremos un tiempo que en este caso van a ser 2 segundos. Estos, cuando hayan transcurrido esos 2 segundos, se va a mandar a encender este timer, este otro segundo timer. Este timer es el timer 1, por lo tanto vamos a buscar la salida de Q1. Cuando se enciende este timer, el T1 va a encender entonces la lámpara, la segunda lámpara, pero a la vez va a apagar, deberá apagarse la primera lámpara. Entonces vamos a mandar a apagarla con este contacto normalmente cerrado. Encendiéndose el segundo timer, este va a ser el timer 2. Encendiéndose este timer, incluso vamos a ver acá esta va a ser la lámpara, déjame ver, esa es la lámpara 2. Entonces vamos a ver si esta es la lámpara 2, si nos sale bien. Esta, sí, este es el timer para la lámpara 2. La lámpara 1 se enciende directamente. Entonces este segundo timer va a ser el de la lámpara 3, para que lo vayamos identificando. Y acá le vamos a asignar su tiempo, que en este caso igual manera son 2 segundos. Entonces el timer 2 deberá venir a encender la lámpara 3. Entonces en el caso de este de acá, bueno, esta es la lámpara número 2. Entonces, como es la segunda lámpara, esta la enciende la segunda lámpara, el segundo timer. El timer que hemos activado ahorita es el quien la va a apagar. Entonces buscamos la salida de Q2 de T2, aquí está. T2 apaga aquí y manda a encender la tercera lámpara, que sería la salida de T2. O sea, TQ es la Q, la salida de este, ¿verdad? Ahora venimos hacia la lámpara 4, que es este timer que está acá. Este es el de la lámpara 4. Entonces ponemos L4. Así venimos 2, 3 y 4. Perfecto. Entonces este es el timer 3. T3. Y muy bien, aquí lo tenemos. Entonces acá también todos los timers son 2 segundos los que se dilatan. Entonces ahorita vamos a asignar eso. Esto lo va a encender el timer anterior, que es la salida de T, en este caso va a ser la Q del timer 2. Acá va a ser la Q del timer 3. Perfecto. Entonces venimos a buscar ahora, pero espérenme, creo que no le he asignado. Sí, está bien el nombre, es la T de Q3. Y este sería el timer número 4 que nosotros tenemos. Lo vamos a poner de esa manera. Este timer es quien manda a apagar el sistema. Entonces vamos a poner apagado total. Apagado total. Ok, no me acepta. Les recuerdo esto porque acá en este tipo no acepta ninguna especie apagado total. Muy bien. Ninguna especie de caracteres que no sean del sistema. En este caso los espaciadores. Entonces el timer 3
manda, en el caso del timer 3, pues debe de encender, esta es la última lámpara. Entonces vamos a buscar la salida de T3, aquí está T3Q, que es la salida, manda a apagar la anterior. Y acá en este último de acá es el último timer que acá lo tenemos configurado. Vamos a venir a poner el tiempo que nos pide el programa. Cuando pase 2 segundos, dice que se apagará acá también. Entonces, acá lo vamos a asignar. Déjenme ver, sí, lo vamos a asignar al timer 4. O sea, buscamos la salida del TQ4, que es la salida. Y como es el apagado del sistema, para que se apague todo, vamos a poner un contacto cerrado acá y lo asignaremos al último timer. Ahora ya tenemos la programación realizada acá. Venimos a realizar una compilación para revisar todito el sistema. Dice que tenemos 4 posibles errores. Si hacemos un desplazamiento, los errores que tenemos es que en la línea 15, 16, 17 y 18 no hemos asignado las variables de operación. En este caso tenemos la salida, esta de acá no hemos asignado, esta sería la L1. Entonces la asignaremos a la salida Q0.2.0. Esta sería la salida 2, sería la lámpara 2. Y por lo tanto, perdón, la lámpara 2 la asignaremos hacia la salida Q0.2.1. Y esta de acá sería la lámpara 3, la cual asignaríamos hacia la salida, en este caso Q0.2.2. 012.2. Correcto, ahí la tenemos. Y la última salida que vamos a es la lámpara 4. Vamos a asignarla a lo que nosotros vamos a saber que es la Q0.0, 0.2, 0.3. Ahora realizamos una compilación para ver si ya no nos da ningún error. Como podemos ver ahora dice que ya no tenemos posibles errores. Y bueno, realizando esta compilación, ahora nos vamos a venir a hacer una simulación. Iniciamos una simulación acá en el sistema. Ponemos nuestro simulador en modo run. Desde que nosotros, perdón, me dio problema. Desde que nosotros damos play, se enciende la primera lámpara y como podemos ver ahí se están encendiendo las siguientes. Y se apaga la última lámpara. Volvemos a hacer la prueba, encendemos la lámpara 1, se enciende la lámpara 2, se enciende la lámpara 3 y se deberá encender la lámpara número 4. Ahora venimos a, bueno, ahí se detuvo el sistema. Ahora vamos a hacer una simulación real. Vamos a la opción donde vamos a conectar el PLC para realizar la carga de la manera tradicional a como lo hemos enseñado. Entonces venimos, cargamos todo el programa, esperamos que realice la carga y ahora lo que vamos a hacer son las conexiones. Venimos acá para ver la simulación en donde cuando nosotros pulsemos marcha, pulsamos marcha, se enciende la primera lámpara, pasado un tiempo se enciende la segunda, pasado un tiempo se enciende la tercera y pasado un tiempo se enciende la cuarta y pasado tiempo se apaga el sistema. Volvemos a hacerle la misma prueba, como podemos ver ahí está funcionando todo. También estamos dejando una pantalla pequeña de la computadora para que ustedes puedan ver la realización del programa.
Lo que hemos hecho aquí es un pequeño cambio en el tiempo para ahora lo que estamos haciendo es cargando nuevamente el programa, pero lo que hemos es bajado la cantidad de tiempo que necesitamos para las activaciones de la lámpara. Entonces ahora pulsamos, inmediatamente se enciende y es un segundo el que le hemos agregado nada más. Como nosotros podemos observar, ese es el tiempo que nosotros estamos trabajando.